En estos días, cuando quedarse en casa no es una opción, sino la manera por excelencia de seguir vivos, emprendamos ceremonias de interior, tal como nos lo proponía el cronopio mayor Julio Cortázar. Resignifiquemos habitar el espacio de siempre, recuperando en sus rincones memorias que quizás creíamos perdidas, encontrando simbolismos en los rituales cotidianos y, por qué no, rompiendo una que otra costumbre del día a día para abrirnos a nuevas posibilidades del habitar de puertas hacia adentro. Todo ello guiado por la voz eterna de la poesía, pues hoy es momento de recordar las palabras de Benedetti. No cabe duda, esta es mi casa, aquí sucedo. Digital que se llama Ceremonias de Interior. Les damos la bienvenida con mucho entusiasmo, mucho ánimo, con mucha alegría por reunirnos nuevamente hoy. Hoy me encuentro desde la Casa Centro Cultural, que se encuentra aquí atrás, gracias a Erika Monsalve, a Sebastián, a Juan, a todos los que hacen parte de este equipo de trabajo que nos abrieron las puertas de esta casa que realmente le pertenece es a todos los habitantes y visitantes de Medellín. Y desde esta casa, entonces, hoy nos encontramos en estas ceremonias de interior, donde hoy abordaremos un tema bellísimo como es los rituales. Agradecemos a Confama por este espacio y recuerden que esta sesión está siendo grabada con el ánimo que luego puedan consultar nuevamente este encuentro, que otras personas que quizás no pudieran estar lo puedan ver. Voy a apagar un momento mi cámara porque es... y bueno, en ceremonia nos encontramos cada martes 5 de la tarde y hablar alrededor de asuntos vitales, alrededor del habitar. Bueno, entonces el tema que hemos traído hoy es el tema rituales. Entonces comencemos con este encuentro. Les agradezco mucho la paciencia que puedan tener para el día de hoy, puesto que ustedes se dieron cuenta que estuvo lloviendo muy intenso acá en el centro. También se modificó un poquito el ambiente y el internet ha estado más bien un poco raro en el centro. Entonces, muchísimas gracias. Empecemos entonces con la primera diapositiva. Nosotros guía en este tema de tardes de té, como es el libro del té de Okakura Kakuzo. El fragmento que traemos para hoy a propósito del tema del ritual es precisamente el teísmo o esto alrededor del cual nos estamos encontrando, como es el ritual del té. Nos dice el libro, es un culto basado en la adoración de la belleza, tan difícil de hallar entre las vulgaridades de la trivial existencia cotidiana. Lleva a sus fieles a la inspiración de la pureza y la armonía, el sentido romántico del orden social y el misterio de la mutua misericordia. Es esencialmente el culto a lo imperfecto, puesto que todo su esfuerzo tiende a realizar algo posible en esa cosa imposible que vemos que es la vida. El libro del té de Okakura Kakuzo. Precisamente con la que siempre iniciamos la hemos denominado "Qué tempestad en una taza de té". Y esta frase también es de este libro en el que nos recuerda y nos dice, bueno, ante la mirada de un extranjero, es decir, para Oriente, hacen la reflexión de, bueno, ante la mirada de un extranjero, pues se extrañará sin duda que este culto tenga tanta importancia para Oriente. Por lo que ya hemos dicho a lo largo de todos estos encuentros, el ritual del té es un ritual que ha sobrevivido milenios. Y eso mismo también nos devuelve la pregunta en Occidente, cuando, pues, si sobrevive tanto tiempo en Oriente,
¿Por qué se nos hace raro, por otra parte, que desde hace tanto tiempo la humanidad en general, es decir, Occidente, pensémoslo como por ejemplo la hora del té en Inglaterra, o para nosotros los bogotanos el tema de las 11, o aquí en Medellín cuando se habla del algo, no sé, en otras partes, en otras latitudes del mundo, pero ese encuentro al caer la tarde alrededor de una bebida es un culto que, pues, es un ritual que se ha desarrollado precisamente gracias a este ritual del té en Oriente. Y bueno, y realmente estos encuentros alrededor de una bebida lo que hacen es preguntarnos por qué esas acciones inconscientes, pues que nosotros nos reunimos alrededor de una bebida, terminan revelando siempre ese íntimo pensamiento o esa necesidad. Recordemos en esta parte que el ritual del té pues es un desarrollo realmente de pues alrededor de que construyen los monjes zen, y que consiste, pues tienen una serie de pasos, de casi que manual, y entre ellos, por ejemplo, el tokonoma, que es el sitio de honor que ellos ubican en sus hogares, ya sea una mansión o ya sea el más humilde de los hogares, donde disponen el espacio alrededor del ritual del té. Donde también hay una disposición de las flores, de la bebida, de los lugares, todo en general para vivir este momento. Este ritual del té, recordar que también no es un mero hecho estético, sino que realmente es de lo más profundo, porque uno, cómo hablar desde la humildad, y dos, ese tema de pues, que está por encima de las castas, de lo económico, de la religión, de los pensamientos políticos, es un lugar de encuentro. El día de hoy, entonces, nos encontramos alrededor de este tema de los rituales para que nos pensemos qué tanto sobre nosotros. Y con ello hacemos un llamado entonces a ir descongelando un poco este espacio, y que por chat nos vayan contando qué rituales durante el confinamiento han hecho, ya sea por primera vez o ya sea que hayan retomado, pensar cuáles esos rituales o quizás acciones o bueno, ejercicios para la casa que hayan hecho. Por ejemplo, se disparó las ventas en tiendas naturistas, y eso tiene que ver mucho con esa relación que nosotros tenemos, nuestra tradición, con la medicina natural, y esta es una oportunidad para volver a ella. Así que les invito a que invadan el chat o un micrófono, quien quiera tomarse la palabra quizás, para contarnos qué rituales han hecho durante este tiempo de confinamiento. Mientras ello, para que por favor vertamos al unísono nuestra... Hola, Tati. Hola. Respondiendo a la pregunta de Gina, Sí. sobre los rituales, para mí en el confinamiento uno de los rituales más importantes ha sido precisamente este espacio. El día martes, hacerme a la idea que a las 5 de la tarde tengo que detener mis actividades, tengo que concentrarme en tener lista una bebida que hasta ahorita siempre ha sido café. No he logrado que sea té, pero digamos, una bebida caliente, estar en el espacio. Y es muy importante tener como ese ritual y darse el tiempo de vivirlo. Para mí ha sido de las cosas que en el confinamiento han sido salvadoras de muchas maneras. Gracias, Mauro. Lo que decís es vital respecto a los rituales, porque los rituales se basan precisamente en esa repetición,
¿cierto? Generalmente no hay mucho contenido nuevo, aunque aquí cada vez tratamos de ocuparnos de un tema diferente cada vez en este encuentro. Pero vemos que, por ejemplo, hay como unas reglas fijas, que Gina, por ejemplo, invita a la sección de qué tempestad en una taza de té, y bueno, y hace los aportes de este libro de Okakura Kakuzo, que es como de hace un siglo, y rescata toda la sabiduría oriental respecto a esta práctica de la ceremonia de té, que, como bien lo decía Gina, no tomamos como un mero acto estético ni una moda, sino que es precisamente como para rescatar esa esencia de esta práctica de estar unidos en torno a una ceremonia, ¿cierto? Que implica ingerir una bebida, escucharnos en torno a un tema particular. Entonces, eso que decís, Mauro, está precioso. Y bueno, ¿alguien más quiere contarnos de sus rituales por estos días? O ponerlo en el chat. Bueno, Gina ya había leído la diapositiva. Yo estaba aquí con un tema técnico con otro computador. Sí, ya la había ¿Sí? leído. Vale, vale, entonces vamos con la siguiente. Muy bien. Una de las cosas que también en este espacio hemos querido rescatar es la vinculación de el ritual a la exposición de elementos sensoriales. Es muy curioso que el ritual nos esté invitando a salir de esa morada del alma para el encuentro con los otros, pero es precisamente a través de esa exposición y exploración de lo sensorial. Entonces es una cosa muy bella, es como si tuviéramos que abrir todos los poros para dejar que lo de afuera entre en nosotros y de esa manera ponernos en modo ritual. Y por eso dice Clarisa Pincola, que ha sido pues uno de nuestros referentes constantes en este ritual, dice examinar utilizando las siguientes metáforas pertenecientes al mismo ritual, con el fin de escudriñar los misterios de los sentidos. El fuego anima, la tierra produce una sensación táctil, el agua otorga el habla, el aire concede el gusto, la bruma da la vista, las flores dan el oído, el viento del sur da el olfato. Muy bien, entonces aquí, entonces la invitación a traer una bebida a este espacio no es gratuito porque precisamente nos expone a la sensación y bueno, es una manera también como de estar en simultáneo, todos conectados a través de esa exploración del sentido del gusto. Muy bien, vamos con la próxima diapositiva, donde encontramos un poema que eligió Gina de María Mercedes Carranza, poeta colombiana, que nos recuerda esas ceremonias cotidianas que cada cual mira cómo las ritualiza, y muchas acciones que quizá nosotros realicemos diariamente tengan una historia milenaria, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de vestirnos. Este poema dice entonces, el oficio de vestirse. De repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral,
la fidelidad conyugal. Para el final, dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana, visto mi tan deteriorada esperanza. Me meto entre la boca las palabras, cepillo la bondad y me la pongo de sombrero. Y en los ojos, esa mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir. Y sin perder más tiempo, me las meto en la cabeza. Finalmente, me calzo los zapatos y echo a andar. Entre paso y paso, tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana llega el siglo XX, trátalo con cariño, que es mi persona. Bueno, aunque sea tan cotidiano el acto de vestirse, aquí hay un detenimiento en él. Y es muy hermoso este poema porque justamente ella le está hablando a su hija y el ritual precisamente desde su comunicación con otros, ¿cierto? Esa facultad que tiene de cohesionarnos socialmente, pues es como si ella le entregara un legado a su hija, ¿verdad? Y aunque veamos que aquí hay como actos tan cotidianos que pues, como prosaicos, como sin ninguna importancia, ella los vuelve pues los expresa como con un trasfondo de trascendencia. Aunque también creo que todos sentimos ahí como una señal de derrota, ¿cierto? Una señal de derrota porque es precisamente esa, esos nuevos ritos, desde el decoro, la moral, la fidelidad conyugal, ser buen ciudadano, ¿cierto? Todos estos asuntos que, pues, a los que la sociedad actual nos apela. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente. No sé si alguien más quiera compartir de sus rituales por este tiempo. ¿Quién se quiere tomar el micrófono? O escribirnos en el chat. Muy bien. Una de las características claves, según Byung-Chul Han, de los rituales, en un texto que se llama justamente así, La desaparición de los rituales, es, yo creo que antes que un título como fatalista, siento que es más bien una crítica a la sociedad actual, ¿cierto? Que nos pone como en la tarea de que ese mundo que está desritualizado, estamos desencantados del mundo, que podamos volver a enamorarnos y a reencantarnos en él y con otros. Entonces, él menciona en este libro, que bueno, no he leído yo de primera mano, sino que consulté unos como resúmenes gráficos que hace un señor Claudio Álvarez, y entonces menciona como las características de los rituales que, dice Chulhan, han desaparecido. Entonces, uno de ellos es la repetición. Y esa repetición, de la que nos hablaba Mauricio Álvarez ahorita, es justamente la que permite otorgar a nuestra vida una cierta estabilidad y sensación de duración. Ese tema de la repetición la quise reforzar con este fragmentito de Bernardo Ortín y Trinidad Ballester que dice: la repetición es la imitación de un arquetipo celeste, así en la tierra como en el cielo. Rezan todas las religiones del mundo. La repetición
da seguridad en un mundo aparentemente caótico, porque se asemeja al comportamiento de las cosas en el cielo, donde aparece que todo está en orden. Así pues, este aspecto de la repetición nos conecta con un tiempo eterno que se opone al tiempo de la cotidianidad. Entonces, ahí recordemos cómo, por ejemplo, el Mircea Eliade, que pues, por allá en la universidad lo estudiábamos, estudioso pues como de las culturas antiguas. eh, y cuando nosotros nos ponemos a observar estos aspectos rituales, encontramos que en el fondo de todos ellos hay como un aspecto sagrado donde subyace una historia mítica. Y si encontramos, si recordamos, cuando nos acercamos a las historias míticas, encontramos, por ejemplo, esa relación de los dioses y los hombres súper cercana, ¿cierto? Y entonces en las sociedades arcaicas encontramos que las cosas cotidianas, cultivar, cazar, ir a la guerra, tenían un trasfondo religioso y estaban siempre vinculados con toda esa totalidad que no separaba lo que era divino y lo que era humano. Pero pues nosotros ya hemos perdido ese tipo de vinculación con lo sagrado y bueno, tenemos ahora los ritos, los rituales para vincularnos con ese aspecto sagrado. Bueno, aquí dice Gina que llegó, maravilloso. Gina, ¿quieres contarnos? Leímos las diapositivas y bueno, quizá las pasé muy, muy rápido. Si quieres retomar. Muchas gracias a la paciencia de todos. Definitivamente aquí en el centro se nos cayó el internet a los amigos de Casa Cultura. Entonces, pues bueno, gracias por la paciencia. Quizás solamente dar unas puntadas. Ay, hola, ¿sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos, Gina. Perfecto, no, quizás solamente dar unas, gracias, solo dar unas puntadas en los temas que estábamos mirando. Uno, que era desde qué tempestad en una taza de té, y es hacer esa revisión, esa pregunta como que, bueno, si culturalmente por alguna razón nosotros a las 5 de la tarde o cayendo la tarde nos llega de repente esa necesidad de sentarnos alrededor de el chocolate, el café, el té, dentro de nuestras prácticas para tomar el té o para tomar el algo o para tomar las onces, es porque hay allí una información cultural de fondo que está en nosotros y que nos hace muchas preguntas sobre las razones por las cuales hemos adquirido estas costumbres. Hay una línea muy delgada entre la costumbre y los rituales y más que pues estas costumbres y rituales hablan muchísimo sobre nuestra cotidianidad, sobre nuestro contexto social, sobre nuestro contexto cultural y hablan más de esas prácticas que nosotros tenemos en el inconsciente. Entonces, básicamente, este encuentro, cuando estábamos diseñando este taller con Tati, hacíamos una revisión como desde el ritual, más allá de esa mirada de bueno o de malo, o como de esas prácticas que tienen que ver con la tradición, sino que también nos preguntan sobre qué es lo que aceptamos y cómo desarrollamos unas prácticas gestuales con las cuales aceptamos esas reglas que muchas veces no preguntamos, ¿cierto? Es así como el rito le sucede al mito. Cuando existe un rito es porque el mito ha cobrado carne, por decirlo de alguna manera, ha sobrevivido incluso a la pregunta histórica sobre el cómo se originó o el por qué o las razones si son verdaderas o no.
piensen, por ejemplo, en prácticas rituales desde lo religioso. No sé, por ejemplo, aquí en Occidente y en Colombia, donde la gran mayoría son católicos o cristianos, por ejemplo, estos rituales alrededor de esas ceremonias, no sé, una Semana Santa o los domingos, o bueno, estas prácticas ritualescas que nos hacen que revivamos los mitos sin preguntarnos realmente si tiene que ver con nuestro origen colonial. Entonces eso hace muchas preguntas sobre nuestras prácticas. De ahí, no sé si alcanzaron a leer el texto de María Mercedes Carranza Tati. ¿Van a leer? Sí, lo leímos. Todas las 3 diapositivas. Perfecto. Eso, cuando retomábamos este texto del oficio de María Mercedes Carranza, precisamente nos hacía esas prácticas, nos hacía preguntas sobre desde el momento en que nos levantamos, cómo nos estamos poniendo el mundo encima, ¿cierto? Y esa cara y esa postura que nosotros estamos asumiendo frente al mundo. Y cuando escuchábamos la canción al inicio de esta sesión, que era La Bruja, de este grupo La Perla, pues nos recuerda precisamente cómo muchos de los rituales colectivo es porque lo vimos como si tuviéramos aceptado, o en muchos casos son otros quienes aceptan esas pues como nuevas normatividades, sencillamente las practicamos. ¿Por qué? Por herencia, por tradición, por costumbre, pero los rituales también hay unos que tienen que ver muy con ese carácter personal que nosotros desarrollamos y hablan más de alguna manera de la autenticidad, aunque Tati va a hablar más adelante sobre la autenticidad visto desde Byung-Chul Han, que también es una palabra con doble filo, pero hay ciertos rituales que apuntan sobre a nuestra naturaleza, a nuestro instinto, y los rituales también nos hablan de esos saltos temporales. Tenemos una relación con el pasado, que tiene que ver como con la tradición, no indagamos sobre ella, y también sobre las expectativas que nosotros ponemos a futuro. Entonces, cuando nosotros hacemos un ritual, también estamos dándole cabida al pasado para que nos oriente o nos guíe hacia el futuro. Los rituales son una manera de ponernos en perspectiva con el universo. Y es gracias a rituales alrededor del mundo, sea cual sea encuentren un elemento con la naturaleza para desarrollarse, el agua, el viento, el fuego, la tierra, ¿cierto? Porque desde siempre, para el ser humano, una manera de entender su existencia con el universo y esa manera de entenderse con el universo, el puente mediador, naciendo por un lado la naturaleza y dos, sentidos que son quienes nos permiten percibir, entender y analizar esa realidad con la que nos conectamos y darle desde un sentido espirituales relacionado con el espíritu, es decir, con la conexión con el alma, con esa otra parte que no tiene que ver con lo racional, sino con esa parte que tiene que ver con pues nuestra medida respecto con el universo y el universo como una forma de entender nuestro lugar en el mundo. Entonces, de ello, que no sea gratuito, que trabajemos todo el tema de los elementos y que todas estas reflexiones apunten a eso, a preguntarnos sobre los rituales que desarrollamos día a día y en la cotidianidad. Lo que hacen es reflejarnos esas costumbres, esos hábitos, esas reglas, esas normas y lo que hacen es preguntarnos como, ¿sigues de acuerdo? ¿Tienes toda la información? ¿Estás aquí por decisión? ¿Qué quieres? Son esas las preguntas realmente las que nos llevan el tema de los rituales
y que nada, nos conectan como con esa otra parte que también se compone en nosotros, que es el tema espiritual. Espiritual. Entonces, ya con esto, yo creo que complemento un poco el vistazo que hicieron, Tati. Ya te doy paso a ti. Listo, querida. Bueno, entonces vamos con la siguiente diapo para encontrar una relación que tienen los rituales directamente con los ciclos vitales del ser humano. Entonces, los rituales nos permiten precisamente hacer tránsitos o cierres o quizá no quedarnos toda la vida siendo adolescentes cuando ya hemos llegado a la madurez, cosas como esas, ¿cierto? O sea, desde el nacimiento, la menarquia, el matrimonio, bueno, cosas que precisamente están en el ciclo vital y social de lo humano, y precisamente por eso hoy trajimos este mini cuento de Adolfo Bioy Casares que se llama Una vida. Y dice, la cocinera dijo que no se casó porque no tuvo tiempo. Cuando era joven trabajaba con una familia que le permitía salir 2 horas cada 15 días. Esas 2 horas las empleaba en ir en el tranvía 38 hasta la casa de unos parientes a ver si había llegado cartas de España y volver en el tranvía 38. Entonces aquí encontramos una vida muy pobre, sin rituales, salvo el del trabajo, porque en estos tiempos el trabajo, según estudios antropológicos, eso es ya una mirada muy occidental, el trabajo para algunos es un ritual. Entonces, miremos pues que esta cocinera no pudo hacer este aprendizaje amoroso que nos habla este bello álbum ilustrado, y bueno, enamorarse o casarse quizá precisamente por estar en las labores productivas. Y entonces, hoy por hoy, encontramos que esos rituales, aquí estoy retomando otra vez a Chopin, las características de los rituales, otro de ellos es la permanencia, ¿cierto? Lo que permanece. Eh, Nos conectan con lo permanente, mientras que lo que, por ejemplo, el mundo del consumo, de la información, de la producción, es siempre lo contingente. Así que permanencia y contingencia se oponen y por eso necesitamos diferenciar los tiempos a través de rituales, desde los ciclos de una vida extensa o simplemente en el día a día, ¿cierto? Hacer el pare para, para sentir que nos conectamos desde el alma con otros, porque ahí viene otra, creo que para mí es como el aporte central de este ensayo de Julian, y es el componente de cohesión social que tiene el ritual. Entonces entendemos que con la forma que vivimos actualmente, ¿cierto? Aislados, eh, comunicados, no sabemos si sí comunicados, pero esclavos del mundo digital. Y lo que provoca esto, vamos con la siguiente diapositiva, es precisamente aislamiento. Y ya decía Gina que hablaba de algunos rituales cotidianos en soledad, pues él dice que precisamente lo que hace un ritual es conectarnos con otros. Y por eso dice que en la actualidad sin rituales domina un ejercicio masivo de comunicación, pero un retroceso de la comunidad. Entonces dice que comunicación sin comunidad no es ritual.
y ese me parece que es como el punto clave, donde es como el llamado de atención de la manera en que podemos vincularnos realmente con otros, ¿cierto? Porque lo que hace el espacio virtual eh, suele ser pues el espacio de consumir y consumir, y también de construir una visión auténtica, ¿cierto? Esclavizarnos en mostrarnos auténticos pues, en estos medios que nos conectan con otros, y es como una esclavitud también en la producción, ¿cierto? Entramos ahí en el sistema de producción y de consumo, y eso hace que se desritualice nuestro mundo, porque define los rituales como un sistema de ecos, o sea, unas resonancias que hacen que un conglomerado de personas se adhieran y participen de algunas formas rituales, ¿cierto? Desde sus creencias, desde sus gustos. Y entonces, lo que este culto al sí mismo y a la autenticidad nos aleja de esas resonancias de ellos. Bueno, otro aspecto vital, es que el mundo de los rituales es absolutamente reglado, tiene un orden estricto, y tiene una explicación muy bella sobre por qué ser cortés, y dice que los rituales son formas externas a las que nos debemos si queremos estar y disfrutar de ellos. Entonces hay una ritualidad, hay una forma de comportarse, de estar, y esa ausencia de rituales es lo que hoy eh, nos tiene, sí, pues, como seres descorteses, sin modales. Entonces, se ha perdido esa ética de la cortesía. Consultando también otros textos sobre ritos de la actualidad, pues me encontré un concepto, varios artículos, sobre todo de postura antropológica, que mencionan los rituales como las religiones civiles, así las llaman, religiones civiles. Y se alude aquí a un sistema de creencias eh, que tiene pues sus mitos, sus ritos, que es como, son por ejemplo el culto al cuerpo, las de entretenimiento, bueno, el culto al cuerpo. Entonces, por ejemplo, encontramos los templos, serían los spa, los gimnasios. En el entretenimiento encontramos los rituales del turismo, ¿cierto? Los viajes, los deportes, la evasión, el entretenimiento, y también el sistema productivo ya es considerado ritual. Pero hay una cosa muy chévere, y es que dice Chulhan que para muchos el dinero, el capitalismo es el nuevo Dios de la época. Y él dice, no puede ser, porque no tiene ninguna característica de ritual, porque justamente lo que hace el sistema capitalista es aislar, ¿cierto? Aislar y poner a competir a las personas entre sí, y, y ahí lo simbólico cobra mucho menos peso, mientras que los rituales siempre son prácticas simbólicas que estarán uniendo. De hecho, en este libro de cuentos que curan, Maga me lo presentó una vez, hay un bonito análisis entre lo simbólico y lo diabólico. Lo diabólico etimológicamente viene de desgarre, ¿cierto? De separar. Entonces, y lo simbólico de ir, así como lo es la palabra religión, que es ligar, juntar. Así que entonces dice que de ninguna manera se puede aceptar el capitalismo como el nuevo Dios de la época. Bueno,
Eh, entonces, hay una frase que me encantó de este resumen que leí para hoy compartirles de estas ideas de Chul Han, y es un llamado a reencantar el mundo para contrarrestar el narcisismo colectivo. Entonces, qué rico que volvamos a pensar en qué rituales compartimos todavía nosotros en lo colectivo. No sé si alguien quiera contarnos los rituales, por ejemplo, de funerarios, los ritos funerarios, creo que son un poco ineludibles porque a todos nos va a tocar este punto en el ciclo vital. Entonces, es muy especial porque dice que los ritos, aunque cada persona está con su sentimiento particular, también puede haber un sentimiento comunitario alrededor, uniendo a todos los que participan, como es el rito funerario. No sé si alguien quiera compartir desde esta mirada colectiva esos ritos que nos unen con otros o simplemente por el chat o tomándose el micrófono. Mientras les voy contando de la canción que vamos a escuchar, precisamente la elegimos porque nos vuelve a conectar con eso que Gina decía, esa posibilidad de integrarnos con el universo. Y es una canción africana tradicional que reinterpreta este eh, compositor y cantante que vamos a ver ahorita en pantalla. Y la canción se llama Kotbiro. Kotbiro, en una lengua de una tribu de Kenia, significa ya viene la lluvia o la lluvia se acerca. En una sola palabra se dice, pues, esta expresión. Y porque es tan, pues, una cosa como tan normal que se le canta a ello. Y es porque allí raramente llueve. Y es una manera de hacerle saber a los niños de un fenómeno como la lluvia, las tormentas, porque en los lugares donde raramente llueve, cuando llueve, es como si fuera el diluvio universal. Entonces, para hacerles entender esa realidad de ese mundo de afuera, que es a la que nos exponen los rituales, que nos sacan siempre de sí para conectarnos con otras realidades del mundo, pues hoy entonces les traemos Conviro, precisamente haciendo ese llamado a encantar el universo. Dice otra Inés Gómez que el ritual desde el encierro, tardes de juego en familia. Esas son una invención muy chévere. Ponerse a jugar con la familia, porque ya que estamos juntos, pues inventamos un bonito ritual en familia. Bueno, entonces los dejamos con esta bella canción y nos vemos el próximo martes a las 5 en nuestro ritual de ti.